en movilidad es importante dar un dato para empezar, decir qué somos y además lo pequeñitos que somos. Acaba de decir La Coruña que tiene 37 kilómetros cuadrados, nosotros solo tenemos 26 kilómetros cuadrados. Vivimos dentro de esos 26 kilómetros cuadrados 199.000 personas y somos la segunda capital de provincia más pequeña de España. La primera es Cádiz, que por condiciones no se puede extender, y nosotros tampoco, porque tenemos 15 núcleos pegados a la ciudad de tal manera, esto es importante en cuanto a la movilidad, de tal manera que un lado de una calle puede ser Pamplona y el otro Barañáin o Ansoáin, o la última casa de Pamplona está pegando con la primera de Burlada o de Mutilva. Es decir, que la movilidad es importante tenerla en cuenta como un conjunto integrado. Y así se ha hecho con el transporte público y con el taxi, que se ha mancomunado el servicio a todos estos núcleos. Pero nosotros, como ayuntamiento, solo tenemos competencia en nuestro término municipal. Lo digo esto porque es un hándicap a la hora de gestionar este espacio. Tenemos 3 universidades, la Universidad Privada de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y la UNED. En conjunto, la mayoría son de las dos universidades presenciales, de la UMNA y de la UN. Son 25.000 estudiantes, que también es una población no contabilizada, que también influye en cuanto a la movilidad en la ciudad. Teníamos en el 98-99 se hizo la primera auditoría para Agenda 21 y a partir del 2000 estaba ya elaborado el primer plan de acción de esta Agenda 21. Al ir calculando los indicadores de la agenda nos dimos cuenta que había un factor, que era la movilidad, que influía en muchos indicadores y por tanto nos pareció interesante trabajar la movilidad porque mejorábamos muchas cosas y conseguíamos influir en la movilidad. Y entonces estas razones eran la emisión de gases. Si conseguíamos hacer una movilidad sostenible, nuestras emisiones se iban a reducir, por tanto la contaminación ambiental también. A nivel global influiríamos menos en el cambio climático, ocuparíamos menos espacio en la ciudad y dejaríamos más espacio para el ocio, para el encuentro, para el paseo, para muchas cosas, y tendríamos una ciudad más amigable, más agradable. También influiríamos en el ruido. Si mejorábamos la movilidad, uno de los factores, yo diría el más importante, en el ruido de una ciudad, en el ruido ambiental, es el tráfico, y mejoraríamos también la seguridad ciudadana. Por todas estas razones sacamos un pliego de contratación para, dentro de la Agenda 21, trabajar la movilidad y empezamos con esa participación ciudadana que ya teníamos el foro de Agenda 21 con 60 miembros, aprobado en el Pleno, que representaban asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, a las universidades, a las asociaciones de jóvenes, a las de mayores, a las asociaciones culturales, etcétera, etcétera, como todos saben por sus Agendas 21 de sus ciudades. En el contrato que hicimos con una empresa externa llevaba implícito la foto inicial, cuál era, en una encuesta de movilidad, cuál era la situación de partida. En esta encuesta, que era una encuesta potente, a 2.000 y pico personas, que llevaban englobados 8.000 y pico, tengo por ahí los datos, si a alguien le interesa, viajes diarios, viajes totales de las 2.000 y pico personas estudiadas. Esto, con esta foto empezamos a trabajar los principios del pacto, porque entre esas 60 personas teníamos que establecer unos principios para llegar a un pacto de movilidad sostenible, y después ese pacto se desarrollaba en una serie de acciones para modificar esa movilidad, y posteriormente todavía no hemos llegado a valorar qué es lo que hemos cambiado. Está claro que por muchas acciones que haga un ayuntamiento en su ciudad, modificaciones de infraestructuras, prestación de servicios mejores en cuanto a la movilidad depende de cada ciudadano, entonces tenemos que influir de manera muy fuerte en todos estos cambios para que el ciudadano al final deje su coche en casa y utilice otro modo de transporte alternativo. No es fácil y nos hemos dado 10 años, en el 2005 evaluaremos, en el 2015 evaluaremos qué es lo que hemos cambiado. Ha habido otras cosas que han influido, la crisis ha influido, seguramente la motorización de nuestra ciudad a lo mejor ha descendido, y por causas del paro a lo mejor tenemos menos viajes diarios, pero veremos cómo nos hemos movido teniendo en cuenta que otros factores han podido influir. En esa encuesta que se hizo en 2004,
Voy a dar solamente este flash, es muy compleja, incluso se le decía a cada uno a qué cambiaría de modo en función de qué, es una encuesta que si alguien tiene interés se la podemos facilitar, terriblemente extensa. Se hacía cada día 577.742 viajes en la ciudad. Solo los ciudadanos de Pamplona, todos esos 15 núcleos que también nos afectan no los encuestamos, pero también, iba a decir entre comillas, nos molestan con sus coches, porque son los que mayoritariamente vienen en coche al centro. Teníamos un 51% de viajes a pie, lo cual estaba bastante bien, un 1,4% con una incertidumbre muy amplia, porque aquí había en aquel momento muchas menos personas que hacían sus viajes en bici, por tanto la incertidumbre de este resultado es mayor, un 13,4% que iba en transporte público y un 34,5% en transporte privado, que es una barbaridad para el tamaño de nuestra ciudad. Pero, mayoritariamente los viajes privados se hacían por trabajo o por gestiones de trabajo, y a pie se iba fundamentalmente por motivo de estudio o de compras o para acompañar al colegio. Es una foto. Comenzamos a trabajar dentro del foro, aquí estamos mucho más jóvenes todos nosotros, yo creo que soy esa. Empezamos a trabajar en el foro de Agenda 21 en cuanto a esos principios del pacto, en qué tenía que estar apoyado el pacto de movilidad de la ciudad, y entonces los principios se fijaron entre todos que debían de ser la sostenibilidad en la movilidad, la accesibilidad universal, la seguridad, la eficiencia, la garantía de calidad de vida en la ciudad, que garantizara el dinamismo económico, porque ahí estaban los comerciantes diciendo, ojo, que si me peatonalizas la calle, si no me dejas aparcar, a lo mejor no viene nadie a comprar a esa zona, se van a los centros comerciales que están en los bordes, que pertenecen a otros ayuntamientos, y se me queda la calle desierta y no tengo actividad comercial. Y la integración de todos los colectivos de administraciones en esa apuesta. Los objetivos del pacto eran convertir al peatón en el principal protagonista de la movilidad de la ciudad, favorecer otros medios de transporte alternativos, como por ejemplo la bicicleta, fomentar la utilización del transporte público, disminuir el uso del vehículo privado, organizar el espacio de aparcamiento en superficie de tal manera que cada vez haya menos posibilidad de aparcar en superficie, pero solucionar el tema de aparcar a los residentes de esas zonas, evitar el impacto de las operaciones de carga y descarga sobre el tránsito de las personas fundamentalmente, disminuir la indisciplina circulatoria en la ciudad, fundamentalmente en el estacionamiento, mejorar la seguridad vial y, como conjunto de todo, disminuir el nivel de la contaminación atmosférica y acústica en la ciudad. Todo esto está escrito en el pacto que se firmó por parte de los 60 miembros y después se llevó a pleno en el año 2005. Para el peatón, que era convertirlo en el principal protagonista de la movilidad urbana, había que peatonalizar calles y no trocitos de calles, sino los grandes ejes. Ahí hay fotografías de calles importantes del centro de la ciudad que están totalmente peatonalizadas, que en aquel momento nadie se lo podía creer, y la peatonalización de la Plaza del Castillo, que salimos en la tele porque todo el mundo se encadenaba al kiosco para que aquello no se levantara, y posiblemente lo recordéis. Pero al final se peatonalizó todo lo que se proyectó peatonalizar, y no solo en el centro, sino también calles en los barrios se peatonalizaron. Se peatonalizó con calidad en esos espacios peatonales y siempre consiguiendo mejorar la calidad de vida y la seguridad vial. Se impusieron ayudas al peatón como el sistema semafórico avanzado, los regresivos de contaje en los pasos cebra, un sistema acústico para invidentes. Los ciegos llevan un mando que cuando llegan al semáforo lo activan para que con un sistema acústico puedan percibir cuándo está verde y cuándo está rojo, las redes piras de aforo electromagnéticas, planes dinámicos de gestión de tráfico que luego veremos que están en los centros de control de policía, y la iluminación en algunos pasos cebra de riesgo y que se percibían que habían accidentes con estas lámparas de haluros metálicos, que la luz es más blanca, la calidad cromática mejor, y para que el peatón sea visto por el coche. Estoy hablando muy deprisa para los... no, me he dado cuenta ahora. Pamplona, contra lo que dice Coruña, que tiene su ciudad muy plana, nosotros tenemos un espacio central bastante plano, pero después tenemos una caída que la han hecho los surcos de los ríos, aquí y aquí hay otro,
tenemos 3 ríos dentro del término municipal, que hay unos desniveles muy grandes, que además se aprovechó en épocas pasadas para hacer una muralla. Esta es la muralla de la Ciudadela, y entonces hay unas pendientes importantes. Había muchas personas que para irse de los barrios de borde de estos barrios al centro de la ciudad... ¡Ah, qué tonta! Perdón. Aquí están los ríos, estaba señalándome para mí misma en la pantalla, y aquí están los otros. Gracias, Fernando. Bueno, y entonces todas estas zonas más oscuras son desniveles importantes de pendiente, y hay personas que viviendo en estos barrios, que son San Jorge, Rochapea, Chantrea, que están por encima del río, para llegar al centro de la ciudad, este es el casco antiguo y este es el ensanche, pues cogían el coche, están muy próximos, pero tenían una pendiente que salvar y no todo el mundo podía o tenía ganas de subir. Entonces se fueron colocando una serie de ascensores, ahí veo muy mal. El primero que se colocó fue el de esta zona, el de Rletoquieta, después se han ido colocando, esperar que me miren los números, porque el de Isaac Albéniz en esta otra zona, el número, me voy a levantar. Aquí, después se ha colocado el 3, que es el de Descalzos. Aquí lo que se hizo fue levantar la muralla, meter 2 vías en la pendiente, como 2 funiculares, no son ascensores verticales, y se volvió a cubrir la muralla, se dejó el hueco por dentro, se ha vuelto a reconstruir, se ha vuelto a cubrir con una cubierta vegetal, como estaba en un principio, y no se ven los 2 funiculares, y hay continuamente gente subiendo y bajando, porque facilita la comunicación de este barrio con el casco viejo. Después de este se ha ido construyendo el 4, que es el de Monasterio de Fitero, el 5 aquí en Río Ega. Lo que hay aquí son 2 plataformas, que van una subiendo y otra bajando, para facilitar el movimiento de un sitio a otro. Aquí hay otro en Media Luna, que es muy bonito porque se ve en cristal toda la caída y todo el paisaje del otro lado. Aquí hay otro, y falta de construir otro en esa zona, que es el que está en proyecto. Estos ascensores han facilitado mucho la vida del peatón y del ciclista, porque en todos ellos se puede subir con la bici, era la razón o la condición de entrada, con el fin de que no fueran una barrera para los ciclistas y que los ciclistas tuvieran que subir dándole al pedal esas cuestas, sino que se pudieran facilitar. La foto de la derecha son las 2 plataformas, las 2 vías del funicular que van debajo de la muralla. La del centro son las plataformas que os he dicho, que son 2 rampas, una subiendo y otra bajando, hay una persona subiendo una bicicleta. Aquí hay un ascensor entre 2 calles que estaban comunicadas con unas escaleras, pero había una dificultad para personas mayores o para personas con cargas a la hora de comunicarse de una con otra. Aquí hay más ascensores, este es el que tiene una panorámica preciosa, tiene un paisaje precioso cuando vas cayendo o subiendo, y están continuamente funcionando. Es el ascensor y una plataforma que une a una parte de la muralla de la ciudad. Aquí hay otro entre 2 calles y otro entre 2 calles. Después del peatón, hemos ido trabajando con todos los modos. En el campo de la bicicleta había que favorecer, en aquella época había algún ciclista, pero no como ahora, dotando a la ciudad de infraestructuras suficientes para que los ciudadanos se animaran a utilizar la bicicleta. Se hicieron carriles bici, sendas bici en los parques y aceras bici, se han colocado aparcamientos de bicicletas para un total de 2.100 plazas y 438 plazas de bicicletas están videovigiladas. Los ciclistas quisiéramos que estuvieran todas, con el fin de que no nos robaran el asiento o la bici completa, porque también hay. Y medidas para potenciar las motos, se han utilizado más aparcamientos de motos y se ha aprovechado para colocar aparcamientos de motos a la salida de los garajes de las casas, para que la plaza de la izquierda y la derecha, que los coches impiden la visibilidad cuando vas a girar, esté facilitada porque el aparcamiento sea de motos y la visibilidad sea mayor. Entonces se han ido colocando plazas de aparcamiento de motos justo en esos puntos, en muchos sitios, con el fin de facilitar la visibilidad en la salida.
Tenemos un plan de ciclabilidad que también se hizo con participación ciudadana en el Foro de Agenda 21, que por supuesto hay también representantes de los ciclistas. Están proyectados más de 130 kilómetros de carril bici en la ciudad y están ejecutados ya 76. Y hay un servicio de alquiler de bicis que se llama Enbici, con 5 bases y 100 bicicletas y 3.850 usuarios. Nosotros queríamos en aquel momento que la bicicleta fuera una alternativa a la movilidad obligada, es decir, a ir a trabajar en bicicleta o ir al colegio en bicicleta. No solo para ocio, porque no nos resuelve los viajes que nos crean problema de movilidad en la ciudad, y no nos parece que se estén usando mayoritariamente. Creemos que, porque bicis hay muchas en la calle moviéndose, que el que realmente ha optado por pasar o está optando por pasar del coche o del ir andando, que también los hay, a la bicicleta, se compra su bici porque es un elemento que no es excesivamente caro como para, sea el impedimento, sea el precio de no pasarse a la bicicleta. Y no hay muchísimos usos de bicicletas de alquiler, Es un gasto importante, a nosotros no nos supone gasto directo, sino supone dejar de ganar, porque lo tenemos ligado a la publicidad de los grandes carteles que tienen reloj y temperatura, sí, MUPIs, a esos. En cuanto al transporte público, el objetivo era fomentar la utilización de ese transporte público, y dentro del pacto figuraban pues mejorar los tiempos de espera, aumentar las líneas, que fuera totalmente universal el transporte y que llegara a todos los barrios y a todos los puntos, que no estuviera lejos de ningún domicilio. Se ha incorporado desde hace, creo que son 3 o 4 años, la información de los tiempos de espera de todas las líneas en las marquesinas de espera, en las 70 más utilizadas. Infraestructura reservada al transporte público, no tanto como quisiera la línea de transportes públicos, desde luego, con cobertura al territorio y con movilidad y accesibilidad universal. También existe, para favorecer y facilitar el uso del transporte público, una aplicación para móvil en el que se puede señalar, pedir los tiempos de llegada, elegir la línea de la que quieres información, te informa de las paradas, de la línea, informa también de los tiempos de espera de la parada que ya has seleccionado como parada a elegir, etcétera. Dentro del transporte privado, lo que queríamos era, yo que soy muy talibán de esto, diría quitar los coches de la ciudad, pero no, éramos mucho más, los demás son más prudentes. Intentar reducir el número de vehículos privados en la ciudad. Entonces las medidas tenían que ir en paralelo unas con otras. Vamos a favorecer ir en transporte público, vamos a hacer los espacios más amigables y peatonales, vamos a favorecer la infraestructura para la bicicleta, y ahora vamos a impedir que el coche aparque. Entonces hemos funcionalizado la red del transporte privado, se ha regulado el aparcamiento como medida de disuasión. Hemos reducido la velocidad a 30 en muchas calles, había muchas, y este último año se han aumentado 241 calles que no se puede ir a más de 30 kilómetros por hora. No sé las que había antes, pero vamos, había muchas y ahora hay 241 más, no os puedo dar el dato exacto. Todas las calles que hay tráfico en un solo sentido, en todas, que suelen ser calles más secundarias, todas son a 30, todas. Y tiene prioridad la bicicleta. Y se ha limitado y se ha reducido el acceso a algunas calles en algunos horarios. El aparcamiento. Hay aparcamientos disuasorios en los bordes de la ciudad, que ya sabéis, como os he contado al principio, que esos bordes están próximos a otra ciudad, y que ese aparcamiento disuasorio es útil para el que viene de 15-20 kilómetros, no para el que está en el pueblo de al lado, que es que ese aparcamiento disuasorio está muy cerca de su casa, no le disuade a él para entrar, o se ha buscado la vida yendo en transporte público o seguirá yendo en coche. Esta foto de aquí la he puesto porque esta calle y la que cruza, que no veis,
esta calle y la que cruza hoy son peatonales y todo este espacio está ocupado por, esto es centro de ciudad, por un edificio, comercial. Próximo a esto, no sé si alguno conocéis Pamplona, próximo a esto había otras dos superficies que también estaban muy céntricas y que se ocupaban para aparcar, como está este espacio horrible aquí, todo esto de aquí, y que eran, hoy son zona verde, una de ellas, con la estación de autobuses debajo, y la otra hoy es el Palacio de Congresos. Entonces, se han quitado de aquí, que están juntos los tres espacios, por encima de las 3.000 plazas de posibles aparcamientos en superficie, lo que ha hecho que mucha gente ya no pueda ir en coche al centro o pague su aparcamiento. Y por último se ha hecho en el aparcamiento ampliar la zona azul en este último año. Antes era el centro de la ciudad, esto es Casco Viejo, esto es el Ensanche y esto, bueno, esto es una zona verde grande que hay en el centro y esto es el barrio de Iturrama. Estas tres zonas eran zona azul hasta hace año y medio, solamente eso. Hoy se ha extendido a toda la ciudad, este otro barrio, estos tres barrios y por último este trocito que lo he añadido yo a mano porque la diapositiva no lo iba incluido, este trocito con 853 más, con un total de 11.716 en lo que se ha añadido a lo que ya había en el centro de la ciudad. Facilitar al residente que vivía ahí, facilitarle con aparcamientos subterráneos para ellos, porque si no la gente se iría a vivir a otro sitio donde pudiera tener el coche próximo a su casa. Por eso se han hecho dentro, en toda esa zona, en la zona del casco antiguo y del Ensanche, una serie de aparcamientos subterráneos destinados a residentes. Ya sabéis, con una adjudicación que lo paga el que construye y lo explota el que construye durante 50 años, prorrogables a 75 o 100 según lo que apruebe el Pleno. En el centro de la ciudad, en todo este Ensanche, hay una serie de aparcamientos subterráneos, también de rotación, con información en carteles en las... De cartelería en las entradas, donde te va diciendo dónde están los aparcamientos, las plazas que hay disponibles en cada uno de ellos. Y dentro de los aparcamientos, más del 50% de las plazas de estos aparcamientos ya tiene un aparcamiento guiado, un sistema guiado dentro, que conocéis, con las luces verdes, que podéis localizar fácilmente las plazas que están libres. Hay también una aplicación para móvil donde dice dónde están los aparcamientos, las plazas que quedan libres, a qué distancia están desde el punto donde se hace la consulta, cómo llegar al sitio y cuánto vale las 2 horas o la hora en la que se va a dejar en cada uno de los aparcamientos, con lo cual, bueno, pues se puede recorrer un poco más en el coche y saber qué aparcarse en el más barato. Esta información no a todos los gestores de aparcamientos subterráneos les gusta lo de decir cuál es el precio de cada uno, porque les estamos chafando, pero así bajan el precio. También tenemos un servicio de coche compartido que se puede acceder a través de la web www.pamplona.es y a través de su propia web, del servidor que nos da el servicio, que es compartir.org. Hasta el 30 de septiembre, que era el último dato que yo tenía de este año, había 1.590 personas que se habían inscrito en el servicio y que nos van dando estadísticas mensuales del número de hombres, mujeres, por edades que están utilizando este servicio. Normalmente se utiliza para viajes de trabajo diarios y no muchos, porque la gente que trabaja en la misma empresa se pone de acuerdo sin necesidad de utilizar la página web del servicio, pero sí para hacer viajes más largos de 50 a 100 kilómetros en torno a la ciudad, y normalmente suelen ser a pueblos de Navarra, a Vitoria, a Zaragoza, que está un poquito más lejos, y a Logroño, que también es otra ciudad con la que se usa mucho este servicio. Pamplona también ha apostado por el vehículo eléctrico y tenemos un plan específico para ello, que es PIBE, Plan de Implantación del Vehículo Eléctrico en Pamplona,
y para ello se ha facilitado una infraestructura de recarga en la calle, puntos de recarga en espacios privados, en garajes de concesión municipal. Esto es un garaje de un centro comercial, esto está en la calle, en espacios públicos, y también se ha modificado la normativa, la ordenanza de aparcamiento, de tal manera que un vehículo eléctrico puede aparcar en zona azul sin pagar, y en zona naranja o en zona roja. No paga el vehículo eléctrico el aparcamiento en superficie. Para ello hemos hecho 2 convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra y Acciona Energía, con el que se puso hace 3 años la red de puntos de recarga en la vía pública. Tenemos 4 localizaciones con 5 puntos de recarga, y en Pamplona en estos momentos tenemos dadas para cargar gratuitamente, por poco tiempo ya, los vehículos eléctricos en la calle, 54 tarjetas. O sea, tenemos 54 vehículos eléctricos por lo menos que circulan por la calle, 4 son del propio ayuntamiento y creo que 2 o 3 son de Gobierno de Navarra. Los demás son de empresas y alguno de particulares. Y también tenemos un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona, Carsarín Navarra e Iberdrola, y este ha sido para implantar, para colocar en la calle los puntos de recarga y los coches de alquiler. Hay un Carsarín de coches eléctricos que está despuntando y funcionando cada vez mejor. Esta es la situación, este es el río, para situarnos, y entonces hay puntos de recarga que serían los puntos verdes para cualquier coche en cualquier momento en llegar y cargar, hace falta tener la tarjeta, y después los puntos rojos, porque hay 2 puntos de recarga y 2 coches de alquiler en cada uno de los puntos, están en la estación del ferrocarril, en una zona que hay muchos hoteles y los centros hospitalarios, y tenemos mucho turismo sanitario nosotros, y otros 2 puntos en el centro, uno cerca del Palacio de Congresos y el otro justo en el centro del ensanche de la ciudad. Arriba está el modelo de un punto de recarga de los de vía pública, y abajo están los coches de alquiler, son los ZIN, son unos coches nórdicos que creo que se han dejado de hacer, pero que la empresa los tiene comprados y funcionan, y cuando vaya ampliando dice que va a sustituir por otro modelo distinto. Tanto la carga del vehículo particular que sea eléctrico como el liberar un vehículo de Carsarín se hace con la tarjeta ciudadana. Esta tarjeta también vale, como en el caso de Coruña, para coger la bicicleta de alquiler, que en nuestro caso es gratuita, para entrar en las bibliotecas, en los polideportivos, no solo de Pamplona, sino de toda Navarra. Pero cada uno de esos servicios hay que darse de alta en la tarjeta para cada uno de los servicios que le necesites, pero siempre es la misma tarjeta. También sirve para el transporte público con una carga monedero. También dentro de la movilidad eléctrica estamos trabajando en un proyecto europeo junto con Vitoria y Ljubljana y Bristol. Lo que está desarrollando España, en este caso Pamplona-Vitoria, es el desarrollo de la interoperabilidad entre las ciudades en cuanto a la tarjeta de carga del coche, para poderlo cargar tanto en Pamplona como yendo a Vitoria, con otro gestor de carga distinto se pueda cargar el vehículo y no estar condicionado al gestor de carga de Pamplona. Esa interoperabilidad, que todavía no es posible en las tarjetas de carga de los vehículos, es lo que está desarrollando este proyecto europeo. Siguiendo el pacto de movilidad que nos habíamos quedado en el vehículo privado, en todas sus limitaciones con el aparcamiento, y en el vehículo eléctrico, teníamos también otra línea de trabajo, que eran las operaciones de carga y descarga, puesto que estas operaciones producían un impacto en el tráfico peatonal y en la actividad urbana de la ciudad. Había un impacto en el tráfico motorizado y privado, había también problemas entre el aparcamiento, que a veces impedía la carga y descarga, y al revés, la carga y descarga que a veces impedía porque se colocaba mal en el espacio del aparcamiento del vehículo privado.
y el capítulo de la disciplina viaria para disminuir esa indisciplina circulatoria en la ciudad, fundamentalmente la del estacionamiento, y entonces la actuación de policía municipal, la invasión tanto del carril bus como de la carga y descarga o de la doble fila. La doble fila se ha solucionado mucho con la zona azul. Donde hay zona azul no suele haber doble fila, porque está el controlador de la zona azul dando vueltas, que es el que impide que haya doble fila. En Pamplona, más que actuar directamente sobre la doble fila, se ha actuado en la zona azul. Una vez que hemos solucionado y que tenemos toda la ciudad con zona azul, excepto esos 3 barrios de borde, ha desaparecido la doble fila. Y para terminar, hay un sistema integrado de gestión de tráfico que está en las salas de policía municipal, que con una gestión semafórica avanzada y 47 cámaras conectadas al centro de control para aligerar los pasos de semáforos en algunos casos cuando se produce un atasco. Hay 3 radares que rotan en 11 cabinas fijas. Hay 9 indicadores automáticos de velocidad, detectores de matrícula para conteo de vehículos y hay un control de acceso mediante pivotes neumáticos en algunas zonas de la ciudad. Y para finalizar, la seguridad vial, que era otro de los temas que nos habíamos propuesto a la hora de diseñar nuestro Pacto de Movilidad Sostenible. 126 cámaras de grabación permanente que están conectadas a este centro de control de policía municipal y videovigilancia para la localización de vehículos robados, que también muchas veces estorban en la calle e impiden una buena gestión de movilidad. Hay una cámara de lectura de matrículas que va asociada a vehículos de policía municipal, que son los que localizan esos coches y los retiran. Ya no nos queda, después de trabajar en todas estas líneas dentro del Pacto de Movilidad, que así lo diseñamos en su día, no nos queda más que en el 2015, que después de todas estas acciones que se siguen trabajando e implementando durante todos estos años, hayamos conseguido que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro pueblo hayan sido capaces o hayamos sido nosotros capaces de modificar sus hábitos y sus costumbres y hayamos conseguido que abandonen el vehículo privado fundamentalmente para ir a trabajar, que es donde estaba el porcentaje más alto y lo que nos saturaba de coches el centro de la ciudad, y se hayan trasladado su modo de movilidad o bien al transporte público, o bien a pie o bien a la bicicleta. Cuando hagamos esa pregunta y teniendo en cuenta otros factores que durante esta década han influido en nuestros modos de movernos, pues conseguiremos ver si hemos sido lo que queríamos ser, suficientemente eficaces en los cambios. Muchas gracias.